Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Por qué no le da un aplauso a Cristo en esta hora? Tome su lugar. You may be seated. Le damos una bienvenida a usted que está con nosotros. We welcome you that are here. Un gusto de verle y saludarle. We're so happy to see you. Qué bueno que hizo el esfuerzo I'm so happy that you made de the estar en la time casa del Señor en esta to mañana. be here in the house of God. Y también saludamos a toda la gente, We also greet everyone aquellos que nos escuchan a través de la radio that's listening through the radio, y aquellos que nos ven a través del internet. and everyone watching through the En internet. esta hora le damos la más calurosa bienvenida al programa de este día. At this time, we want to give you a warm welcome. ¿Por qué no le damos una bienvenida a toda la gente que nos escucha a través de los Why diferentes don't we medios? give a welcome to everyone that's listening? Muy bien, y como siempre, si usted vive aquí en el área de Puerto Arturo, And as always, if you live here in the area of le Toronto, invitamos a que venga a conocernos. we invite you to come visit us. Venga a escuchar una palabra de parte de Dios. Come listen to a word from God. Le recibiremos de la mejor manera We will greet you in the best way, y aquí tendrá siempre un lugar and you will always have a place para recibir usted lo de Dios. to receive something from God. Así que le invitamos. So we invite you. Muy bien, en esta hora vamos a estar entrando a la palabra. We are going to go into the word. En esta hora quiero compartir con ustedes un tema I want to share with you this topic que he titulado Compartamos un evangelio claro y de calidad, obviamente. titled, Let's Share a Clear Gospel. Un evangelio claro. El día de hoy yo creo que necesitamos ser claros. I think today that we need to be clear. Cuando entendemos, When we understand, cuando oímos, when we hear, cuando aprendemos, when we learn, entonces nuestra vida cambia. then our life changes. Así que como comunicadores del evangelio, As people that communicate the good news, cada uno de nosotros somos llamados a ser claros we are called to be clear y dar un mensaje, dijimos, que sea claro y de calidad. and give a message that is clear. ¿Cuántos creemos que el evangelio How many think that the gospel tiene en sí calidad? has quality? El evangelio cambia al The hombre, gospel changes the a man. la mujer. It changes al the individuo. person, the individual. Vaya conmigo a Hechos capítulo 17, versículo 16. Go with me to Acts chapter 17, verse 16. Dice la palabra: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. It says, while Paul was waiting for them in Athens, he was greatly distressed to see that the city was full of idols. Ahora debemos de entender algo, que la iglesia del Señor Jesucristo es mucho más que una simple organización. We should understand that the Church of Jesus Christ is more than just an organization. Este es un organismo vivo que pretende a cumplir con el propósito de Dios. This is a living organism that wants to complete with the order of God. En la gran comisión que establece el Señor Jesucristo, In the great commission that Jesus Christ established, Él llama a cada creyente a actuar en fe he calls every believer to act in faith y obviamente difundir las buenas nuevas. and to be able to give the good news. A esto podemos llamarle una fe en acción. To this we could call it a faith in action. Cuando compartimos When we share las buenas nuevas. the good news. Ahora, podemos compartir la palabra con algún amigo, Now we can share the word with a friend, con algún conocido, with someone we know, sucesivamente. and so on. Donde quiera que vayamos, Wherever we go, somos llamados we are called a compartir la palabra del to Señor. share the word of God. Ahora, cuando hablamos una vez más, esencialmente cuando hablamos de la iglesia, Now when we talk about the church, debemos de entender una cosa. we should understand something. La iglesia no vive para sí misma, The church doesn't live for itself, sino vive para el Señor. ¿Me but it escuchó? lives for the Lord. ¿Sí? Y obviamente, cuando sirve al Señor o cuando vive para el Señor, And obviously when it serves the Lord or lives for the es Lord, llegar también nosotros then it is coming a ser ourselves buenos comunicadores del to Evangelio. be good people that can communicate the good news. Debemos de entender que esa buena comunicación We should understand that a good communication es sumamente is importante. very important. Ahora, cuando vemos al apóstol San Pablo llegar a la ciudad de Atenas, When we see the Apostle Paul come to the city of Athens, en el ejemplo de él podemos aprender algo
constructivo para nosotros. In his example, we can learn something for Cómo ourselves. se presenta ante el pueblo. How he presents himself before the people. ¿Qué es lo que él expone? What he exposes. Y de él aprendemos cómo tocar nuestra ciudad, And we learn how to touch our city, cómo tocar nuestro vecindario how to touch our neighborhood con el poder de la palabra. with the power of the word. Cuando vamos al ejemplo de Pablo en Atenas, podemos aprender algo. When we go to the example of Paul in Athens, we can learn something. En primer lugar, una cualidad que vemos en la vida de Pablo First of all, quality that we see in the life of Paul es que era un buen comunicador. is that he was a good communicator. ¿Me escuchó en esta hora? Did you hear me? ¿Qué era Pablo, hermanos? No solamente un comunicador, He wasn't just a communicator, un buen he comunicador. was a good communicator. Hace unos días atrás estuvimos en esta conferencia para A líderes few days back, we were in this conference for leaders, y nos llamó la atención esta persona and it caught our attention, this person que dio un discurso con relación a la comunicación. that gave a speech regarding communication. Y obviamente nos enfatizaba a cada uno de nosotros que comunicamos la verdad de Dios. And obviously, she stressed to every one of us that communicate the good news of God. Y nos encaraba y nos enfrentaba And she faced us a que pudiéramos entender que muchos comunicadores promueven, ya sean artículos u organizaciones, that we could understand that many communicators y que lo hacen con la mejor cualidad. write articles or different things, and they do it with the best quality. Y nos desafiaba y decía, ustedes tienen la mejor empresa del mundo. And she challenged and she said, you have the best business in the world. ¿Por qué? Porque predican la única verdad que puede salvar al género humano. Why? Because she preaches the only truth that can save the human race. Por lo tanto, la comunicación de ustedes debe de ser una buena comunicación. Therefore, your communication should be a good communication. Cuando exponemos el mensaje de Dios, When we expose the message of God, debemos comunicarlo bien. we ¿Estamos de should acuerdo? communicate it well. Entonces, una cualidad que podemos ver en el apóstol San Pablo So a quality that we should see in the Apostle es que Paul no solamente era un comunicador, is not that he was just a communicator, sino un buen but he comunicador. was a good communicator. Ahí lo podemos ver en el versículo que abrimos en Hechos 17, We 16. can see it there in Acts 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. While Paul was waiting for them in Athens, he was greatly distressed to see that the city was full of idols. Ahora, ¿qué era Atenas? Now, what was Athens? Esta ciudad It was a city. era el centro intelectual de su tiempo. Ahí estaban todos los sabios de la época. It was the intellectual center of this place. Y en segundo lugar, entendemos que era una ciudad pagana. It was a city full of idols. Existía un promedio de 30,000, escúcheme, estatuas o ídolos They had about 30,000 idols or statues dirigidas a diferentes, obviamente, deidades. that were directed to different gods. En esa ciudad pagana llena de idolatría y pecado, In that city that was full of idols, llega un hombre, there comes a man, el apóstol San Pablo, a hacer una gran diferencia en la ciudad. Apostle Paul, to do a great difference in the city. ¿Estamos aquí? Are we here? En medio de una ciudad pagana aparece una figura, In the Pablo. middle of a city full of idols, there comes this man, Paul. Ahora, cuando vemos los resultados, nos damos cuenta que Pablo no ganó a toda la ciudad. When we see the results, we can see that Paul didn't win the whole city. Pero, ¿qué es lo que sí hizo? But what is it that he did do? Impactó la ciudad con el evangelio del Señor He Jesucristo. impacted the city with the gospel of ¿Me Jesus escuchó? Christ. Quizás no somos llamados a convertir toda la ciudad, Maybe we're not called to convert the whole city, pero somos llamados a impactar nuestra comunidad, but we are called to impact our community, nuestra ciudad, our city, nuestro mundo. our world. Eso es lo que debemos nosotros hacer. That is what we should do. Recuerde, el apóstol San Pablo era una sola voz ante una gran ciudad. Remember, Apostle Paul was just one voice. Una pequeña fracción. In front of the whole city, he was just a small piece. Usted podrá decir, mis familiares, ni uno es convertido. You can say, well, my family, none of them is a Christian. Usted podrá decir, yo soy una sola persona, quizás en mi casa solamente yo soy convertido. You can say, well, in my house, I'm the only one that's a Christian. Pues déjeme decirle, Well, let me tell you. no desprecie usted en lo mínimo el que usted sea una sola voz. Well, don't feel bad that you're the only voice. Recuerde que con Cristo Jesús Remember that with Jesus Christ, usted es un gran equipo. you are a big ¿Puede team. creerlo? Can you believe that? Esta autora, Helen Keller, dijo en una ocasión,
This author, Helen Keller, said one time, Y fíjese lo que ella dijo, tiene sentido. Dice, yo soy solo una, pero aún soy una. No puedo hacer todo, pero aún puedo hacer algo. Y porque no puedo hacerlo todo, no me negaré a hacer algo que yo sí pueda hacer. Qué interesante. she said, I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but still I can do something. And because I cannot do everything, I will not refuse to do something that I can do. Así que ella, hermano, se dio cuenta que era solamente una persona y con muchas limitaciones. So she noticed that she was just one person with many limitations. Dijo, pero aún, aunque sea una, soy una. But even though I am still one, I am one. Y no me negaré a hacer algo que yo sí pueda hacer. And I will not doubt to do what I can do. ¿Cuál es el reto, iglesia? What is the challenge? Hacer lo que yo puedo hacer. To do what I can do. Hacer lo que tú puedes hacer To do what you can por do Cristo Jesús. by Jesus Christ. Recuerda que en la Escritura podemos encontrar personas que ellas solas hicieron una gran diferencia. Remember that in the scriptures we can see people that by themselves they made a big difference. ¿Se acuerda aquel jovencito que estaba cuando Jesús estaba predicando y no había que comer? You remember that young person when Jesus was preaching and there was nothing to eat? Pero había un adolescente, un jovencito que traía 5, ¿qué cosa, hermanos? Panes y 2 peces. But there was a preteen that had five fishes and 2 breads. Con este solo, hermanos, se alimentó el Señor multiplicando ¿a cuántas personas? 5,000 personas. With this, it was multiplied to feed 5,000 people. ¿Recuerdas aquel Naamán que estaba enfermo? Remember that guy that was sick. Por la voz de una jovencita, él fue salvo, fue sano de su enfermedad. But with the voice of one person, he was healed by his Una sickness. mujer, hermano, fue la que de alguna manera intercedió para que la nación de Israel no muriera. Esa fue Esther, una sola mujer. One woman that interceded so a whole nation wouldn't die. Y un hombre fue el único que pudo redimir al hombre de sus pecados, y es Cristo Jesús. Solamente un solo And one who hombre. could redeem everyone from their sins, just one person, Amén. Jesus Christ. Qué interesante. Así que no usted subestime, no diga yo no soy nadie. No, So don't usted say, con Cristo es alguien. So don't say I'm no one. You as Jesus Christ, you're someone. Ahora vamos a ver rápidamente, hermanos, 4 detalles importantes que podemos ver en la vida de Pablo con relación a esta comunicación. So let us see 4 important details in the life of Paul. Y algo que observamos en él y que debe de estar en nosotros para de la misma manera ser los mismos testigos fieles de Cristo Jesús. And something that we observe in him and that we can also use. En primer lugar, podemos ver en Pablo una convicción genuina única. ¿Me So we can escuchó? see in Paul a conviction that was genuine. Una convicción, ¿sabe? Usted y yo necesitamos convicciones. You know, you and I, we need convictions. No solamente ideas. Not just ideas. No solamente algo que se está en nuestra mente y nada más. Not just something that's in our mind and that's it. No, convicción genuina. Genuine conviction. Ahora, ¿cómo podemos ver que Pablo tenía convicciones con lo que creía? Now, how can we see that Paul had convictions with what he believed De una in? manera sencilla, cuando vio a la ciudad hundida en su pecado, In a simple way, when he saw his city that was just in that sin, él lo sintió en su corazón. he felt it in his heart. Escúchame, una de las muestras que tienes tú una convicción firme en Cristo Jesús One of the ways to show that you have a conviction in Jesus es Christ que cuando ves el pecado a tu alrededor, is that when you see sin around you, va a cargar, va a sentir la carga tu corazón. you're going to carry it. Your heart is going to feel it. O sea, no vas a mantenerte indiferente ante el pecado en el mundo. You're not going to be indifferent against sin in the world. Aquí en el capítulo que estamos leyendo, el versículo 16 en su segunda parte, Here in this chapter 16, the second part of verse 16, dice, hablando de Pablo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. talking about Paul, he says he was greatly distressed to see that the city was full of idols. Me gusta, hermanos, lo que la nueva versión internacional dice de estos mismos versículos. I like this other version, how it says it. Veamos la convicción de Pablo con relación a la ciudad entregada al pecado. Look at the conviction of Paul of the city that was given into sin. Dice, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. And it said it hurt in his soul to see that the city was full of idols. La importancia
importancia de convicciones como creyentes. The importance of convictions as believers. Usted podrá preguntar, pastor, ¿qué es una convicción? You can say, Pastor, what is a conviction? Una convicción, iglesia, es una creencia fundamentada en la verdad de la palabra de Dios. A conviction is a belief that is rooted in the Word of God. Amén. ¿Qué es una convicción? What is a conviction? Una creencia, yo creo A belief, I believe lo que la palabra de Dios me dice. what the Word Amén. of God tells me. Por lo tanto, yo actúo en base a ese principio bíblico. Therefore, I act out in base of that biblical ¿Por qué se principle. sentía Pablo como se sentía? Why did Paul feel the way he felt? Porque sabía que había un Dios santo Because he knew that there was a holy God y que la ciudad estaba and that the city was en una oposición en contra de la voluntad de Dios. in opposition to the will of God. Ahora, cuando hablamos de convicciones, iglesia, When we talk about convictions, church, las convicciones revelan lo que para nosotros es importante. convictions reveal to what is important to us. Como creyente que eres, las convicciones revelan que Dios es importante para tu vida y lo vives. As a believer that you are, it reveals that convictions are important to you. Las convicciones, iglesia, nos ayudan a vivir lo que creemos. They help us to live what we believe in. No solamente lo vemos en la We palabra, don't just see it in the Word, sino lo vivimos en nuestro diario caminar con Dios. but we live it in our daily walk with God. Así que cuando venimos a convicciones, So when we talk about convictions, usted podrá decir, ¿será que es importante que el creyente tenga convicciones? you can say, well, is it important that the believer Sí, have convictions? porque Yes. las convicciones vienen a ser tus valores. Because convictions are your values. Viene a ser tu compromiso, Is your commitment, tu motivación. your motivation. ¿Qué es lo que te motiva a servir a Dios? What motivates you to serve God? Convicciones, Convictions. no emociones. Not emotion. Las emociones suben y bajan. Emotions go up and down. Usted puede ver gente emocionada You can see people that are que el emotional, día de hoy decide servir a Cristo, that today they want to serve pero el God, día de mañana se le olvida porque se apagó la emoción. but tomorrow they forget because that emotion is La gone. convicción Conviction nos sostiene sustains a us. pesar de los desniveles de emoción que podamos tener. Even though there's different levels of emotion ¿Por that we qué? might have. Porque convicción Because conviction es tener una creencia is to have a belief fundamentada that is rooted en el poder de la palabra in the power of y the word, poder vivirla. in the power to live it. Amén. Ahora, este autor, Howard Hendricks, dijo con relación a esas convicciones. So this author, Howard Hendricks, said, Y mire lo que dijo, una creencia es algo sobre lo cual discutirán. Es decir, yo creo, y que yo creo esto, yo creo lo otro. a belief is something you will argue about. Pero hace la diferencia entre creer y convicción. But that's the difference between believing and conviction. Dice, una creencia es algo sobre lo cual discutirán, pero una convicción es algo por lo que morirán. A belief is something you will argue about, but a conviction is something you will die for. ¿Qué es lo que le permite a los mártires en Cristo dar sus vidas, hermano? What does it permit those martyrs in Christ to give their life? Convicciones, no emociones. Convictions, not ¿Me emotions. escuchó? Did you hear me? Ahora, veamos este ejemplo, hermanos, de este David Hume. Let's see this example. Y fíjese la respuesta a la pregunta en esta ocasión. And let us see the response to the question in this occasion. Este tipo, hermanos, fue un filósofo británico que vivió en el siglo XVIII. This guy was a philosopher, Y rechazaba totalmente el cristianismo. and he just refused all Christianity. Ponga mucha atención. En una ocasión, cuando él caminaba, vio a otro compañero que iba rápido caminando. One time when he was walking, he saw someone else that was walking quickly. Y cuando lo ve muy rápido, le dice, oye, ¿para dónde vas? And when he saw him, he told him, hey, where are you going? Dice, voy a escuchar a este predicador Jorge Whitfield, que era un gran hombre de Dios en el siglo XVIII. He said, I'm going to go listen to George Whitfield, which was a great man in that time. Ahora, este filósofo, como no creía en el cristianismo, This philosopher, like he didn't believe in Christianity, le dijo, me imagino que tú vas a escucharlo, pero tú no crees lo que él dice, ¿verdad? he said, I imagine you're going to go hear him, but I don't think that you believe what he says, Escuche right? la respuesta que le dice el amigo, hermanos, a este filósofo. Listen to the response that this guy told him. Dice, no,
Yo no creo lo que él dice, He says, no, I don't believe what he pero él says. sí cree. But he does believe it. ¿Me escuchó? Did you El hear that? predicador, hermanos, independientemente de los que creían o no creían, The believer, the preacher, even if others didn't believe, pudo ver la calidad de vida que tenía Jorge Whitfield al he could see predicar la the palabra. quality that George Whitfield had when he preached the word. Así que las convicciones, iglesia, son importantes. So convictions are important. ¿Tiene usted convicciones Do you have convictions por las cuales usted vive y por las cuales usted muere? by which you live and you die? No emociones, Not emotions. convicciones. Convictions. Pablo lo tenía. Paul had it. En segundo lugar, In second place, así que para poder ser comunicadores buenos de un buen mensaje, so to be able to be good communicators of a good necesitamos message, buenas we need convicciones. to have good En convictions. segundo lugar, ¿qué poseía Pablo? In second place, what did Paul have? Un amplio conocimiento de la palabra. Ample knowledge of the word. Mire lo que dice aquí Hechos 17, lo que nos dice la palabra aquí en el capítulo 17, versículo 18. See what Acts says here in 17:18. Me gusta lo que dice la traducción del lenguaje actual, hermanos, en la respuesta en el mismo pasaje, en los pasajes donde estamos leyendo. The response to those passages that we've been Había dos fuentes, hermanos, de conocimiento ahí muy fuerte en la ciudad. There were two fountains of knowledge there that were great there in the city. Y la traducción del lenguaje actual nos habla más claro sobre estos versículos. Dice, algunos eran filósofos, de los que pensaban que lo más importante en la vida es ser feliz. Y eso hay el día de hoy. Ahí podemos ver los nombres que se le da. Otros eran filósofos que enseñaban que la gente tiene que controlarse a sí misma para no hacer lo malo. Algunos de ellos preguntaban, ¿de quién o de qué habla este charlatán? Otros decían, parece que habla de dioses de otros países, pues habla de Jesús y de su resurrección. A group of Epicurean and Stoic philosophers began to debate with him. Some of them asked, what is this babbler trying to say? Others remarked, he seems to be advocating foreign gods. They said this because Paul was preaching the good news about Jesus and the resurrection. Así que, iglesia, el conocimiento que tenía Pablo de Dios So church, the knowledge that Paul had about le God, permitió predicar la palabra sin temor. it permitted him to teach the word, to preach the word without being Escúchame, scared. como creyentes, para ser buenos comunicadores del evangelio, As believers, to be good communicators of the word, necesitamos conocimiento de Dios. we need knowledge of God. Ese conocimiento, iglesia, de la misma manera como lo es la fe, That knowledge, just as faith is, es uno de los ingredientes más necesarios para el avance en la vida espiritual. It's one of Usted necesita conocimiento. it is one of the greatest ingredients that you need. Dios nos ha dejado mandamientos en la palabra que nos ubican y que nos dirigen hacia su conocimiento. God has left commandments in His Word to direct us. La towards Him. palabra nos de alguna manera nos confronta y nos desafía. The Word challenges us. Mire lo que dice Primera de Corintios 15:34. See what 1 Corinthians 15:34 says. La Reina Valera contemporánea, escuche lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Listen to what God tells every one of us. Así que vuelvan en sí y vivan con rectitud y no pequen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios, y esto lo digo para que sientan vergüenza. Wow. Come back to your senses as you should and stop sinning, for there are those who are ignorant of God. I say this to your shame. La ignorancia de Dios en la vida lleva al hombre, a la mujer, a alejarse de él The ignorance of God in life makes the person move away from y Him, obviamente a vivir en una vida de pecado. and obviously to live in a life of sin. Así que imagínense que la Biblia le habla al creyente y le dice, así que vuelvan en sí, o sea, despierta. So imagine that the Bible speaks to the believer and He says, wake up. Hay un dicho aquí en Norteamérica, hermanos, para aquellos que están como que sí, no, en la mañana, y que le dice, come on, wake up, smell the coffee. There's that saying that says, wake up and smell the coffee. Despierta, no, huele el café, vamos, vamos, ponte las pilas. Wake up, put those batteries on. Así que el Señor nos exhorta y dice, vuelvan en sí y vivan, ¿de qué manera? Con rectitud. And it says, stop sinning. ¿Cuál es el estilo de vida que va a vivir el creyente? What is the lifestyle that the believer Con should live rectitud. in? Living Amén. in just. Dice, y no
pequen más. and stop sinning. Porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Because some of you do not know God. Así que está el desafío. So there is that challenge. Así que iglesia, el conocimiento, escúchame, es necesario. So the knowledge is necessary. Necesitamos conocer más de Dios. We need to know more of Y en God. segundo lugar, el conocimiento está disponible. And in second place, that knowledge is available. Aquí hay una fuente, hermanos, de sabiduría en la palabra. There is a fountain of wisdom in the Word. Una enciclopedia de 66 libros There is an encyclopedia of 66 books que te da el conocimiento. that gives you the knowledge. Recuerda que la palabra tiene el conocimiento de Dios en ella. Remember that the Word has the power of knowledge. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. 2 Timothy chapter 3 verses 16 through 17. Nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué dice la misma Biblia? It says all scripture is God breath Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. All scripture is God breath and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Así que el conocimiento nos permite disfrutar de una vida con madurez. So knowledge lets us be able to enjoy a life of maturity, Madurez espiritual, spiritual maturity, firmeza doctrinal, firmness in our doctrine, capacidad para detectar la mentira, capacity to be able to detect lies, capacidad para seguir la verdad, capacity to be able to follow para the truth, andar en amor, to be in love, para seguir creciendo to be able to keep y growing, sobre todo para mantenerse en Cristo Jesús. and to maintain ourselves Amén. in Jesus Christ. Entonces, en segundo lugar, vamos a dar cuenta, nos dimos cuenta que Pablo, ¿qué es lo que tenía, hermanos? Dijimos un conocimiento amplio de So, quién es Dios. in second place, we can see that Paul had an ample knowledge of who Christ was. Ahora podemos ver también otra virtud, la tercera en Pablo, We can see another virtue in Paul. que él era una persona con un mensaje simple, He was a person with a simple message, pero profundo. but it was profound. ¿Me escuchó? ¿Cómo era Pablo, iglesia? Simple. O sea que todos lo entendían, todos sabían He was simple. Everyone could understand him, lo que estaba diciendo, what he was saying, pero era profundo. but it was profound. ¿Por qué? Desafiaba al hombre Because he challenged the man a creer en Dios. to believe in God. Hechos 17:22 Acts 17:22. nos dice la traducción del lenguaje actual: Pablo se puso de pie ante los de la junta y les dijo: habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Paul then stood up in the meeting of Areopagus and said, "People of Athens, I see that in every way you are very religious." Ahora, podemos ver, hermanos, que él los abordó sin atacarlos, sin incomodar de alguna manera, para poder dejar espacio para que lo escucharan. We can see that he faced them without hurting them. Ahora, cuando él da un discurso en los versículos siguientes, versículo 23 al 31, When he gives his speech in the next verses, podemos deducir que en estos versículos el apóstol San Pablo resalta 6 detalles muy importantes. we can see in these next verses 6 things that he shows us. Una vez más, Pablo fue simple pero profundo. Paul was simple and profound. Usted no tiene que pelearse con la gente. You don't have to fight with the people. Usted no tiene que mandarlos al infierno. You don't have to send them to hell. Usted tiene que ser sencillo, un lenguaje común, It has to be simple, pero que sea profundo. but let it be profound. ¿Escuchó? Did you hear me? Y veamos, él prepara el ambiente. And he prepares the ambience. No los incomoda, le dice: pues he salido a ver la ciudad y veo que son religiosos. Eso no los incomodó. He tells them, I went to see the city and I see you're religious. Pero dentro de esa charla fue poco a poco, hermanos, llevándolos a la verdad de Dios. But in that chat, he took them slowly to that relationship with God. Y vamos a ver esos detalles que resalta Pablo con relación a Dios y la situación de la ciudad. Let us see those details that Paul talks about. En primer lugar, hermanos, en ese discurso, First of all, in that speech, Pablo hace ver que Dios
El Dios que él predicaba es el creador del universo. First of all, we can see that God that he preached was the creator of the ¿Me world. escuchó, hermanos? Ellos tenían más de 30,000 imágenes de ídolos, They had more than 30,000 images of idols a diferentes dioses que se arrodillaban. to different gods who they bowed down to. Pero cuando Pablo empieza a exponerles la palabra, les dice, el Dios que yo predico But when Paul starts exposing the word, he says, the God that I preach no es uno más entre todos, is not just one more. es el que creó el cielo, el mar, el universo y a todo ser humano. He's the one that created the heaven, earth, and every person. Ahí en el versículo 24, si me va siguiendo, en There la in verse primera parte, 24, if you follow me, the first part, cuando él habla, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. when he spoke, he said, the God who made the world and everything that is in it. Entonces resaltó que Dios es el creador del universo en esa charla. So he showed that God is the God of the universe. En segundo lugar, Él es el que sustenta la vida, el que nos sostiene vivos. Second of all, he's the one that sustains us and keeps us alive. Versículo 25 en su segunda parte. Verse 25, the second part. Pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. Wow. He himself gives everyone life and breath and everything else. En tercer lugar, In third place, le resaltó que Él viene a ser el Padre de todos nosotros. he showed that he was the father of every one of us. En el versículo 26 en su primera parte, Verse 26, the first part. dice, de un solo hombre hizo a todo el género humano. From one man he made all the nations. Él es nuestro Padre. He is our father. En quinto lugar, In fifth place, y esto es importante, and this is important, fíjese cómo llega, hermanos. see how he comes. Les dice que Dios es el creador, He says that God is the que creator, Él es el que gobierna el mundo, that he's the one that governs the el world, que sustenta el the mundo, one who sustains que the Él es world, el único Padre the nuestro, only one that's our father. pero sobre todo ahora llega, hermanos, But now he una vez comes más al desafío. and challenges. Él quiere ser He wants to be nuestro Salvador. our savior. No solamente es el creador, Not only the creator, no solamente es el único Dios, not only the only God, Él quiere ser tu he Salvador. wants to be your Y savior. el mundo And the necesita world escuchar eso. needs to listen Que to hay un amor compasivo en Dios, that there is a God there's a love that's un amor tierno a love that is que sana el corazón, there to heal the heart, que sana el alma that heals the y soul, que da vida eterna. and that gives eternal life. Nos dice el versículo 27 en su en primera parte, Verse 27, the first part, dice, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo. so that they would seek him and Amén. perhaps reach out to him Qué and find mensaje, him. ¿no? Simple, pero profundo. Simple but profound. ¿Cómo era Pablo? Simple, pero It profundo. was simple but ¿Cómo profound. debemos ser nosotros? Simples, pero profundos. We should be the same. No le diga a la simple, gente, profound. ¿sabe qué? Todos somos hijos de Dios y todos vamos a ir al cielo. Independientemente de lo que hagas, te vas para arriba. No, Don't say we're all children of God and we're all going to heaven. no. Dile, todos somos hijos de Dios. No, we're all children of God, Pero necesitamos un Salvador but we need a Savior. en nuestra vida. Y fíjese, en esa forma grata de hablar las cosas, habló de un Salvador In that way that he was speaking, he spoke about a Savior. y habló también sobre un día en el cual juzgará Dios al mundo. And he also spoke about a day in which God would judge the world. En el versículo 31 In verse 31, nos dice, porque Él, o sea Dios, ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió, o sea Jesucristo, y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. for he has Wow. set a day when he would judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. ¿Qué incluyó en su comunicación? Un creador, What did he include? He included Uno a que nos creator, sostiene. one that sustains us, uno que nos quiere salvar one who wants to save us, y uno que juzgará al mundo and one un who día. will judge Wow. the world. ¿Qué más necesitamos en un sermón, en un mensaje, What else en do un we testimonio? need in a message? Está completo. It's Amén. complete. Así que seamos una vez más como simples, So let us be simple pero profundos. but profound. Y por último, con esto cerramos, And we close with this.
tengamos una expectativa de buenos resultados. Let us have an expectancy of good Amén. results. Cuando hablamos de ciudad, ¿será que toda la ciudad se va a convertir a Jesucristo? When we talk about city, is it that the whole city is going to No, hermanos, tenemos que ser realistas. believe in Him? No, we have to be realistic. Pero dentro de la ciudad muchos creerán a Cristo Jesús. In the city, many will believe in Jesus Él tenía una Christ. expectativa de resultados. He had an expectation of Él results. sabía que no toda la ciudad se He convertiría, knew that not the whole city was going to pero convert, alguien lo haría. but someone would. Mire lo que dice Hechos 17:34. Acts 17:34. Pero algunos le creyeron. Amén. Some of the people believed him. ¿Qué pasa cuando tú testificas? What happens when you testify? Algunos van a creer. Some will Amén. believe. Y no solamente creyeron, sino se unieron a él. But Entre ellos estaba Dionisio, que era miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y otros más. Many became followers of Paul and believed him. Among him was Dionysius, a member of Areopagus, also a woman named Damaris, and a number of others. Así que, iglesia, debemos de estar conscientes que no todo el mundo se convertirá. So we have to be conscious that not the whole world is going to convert. Pero tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. But we have to do what is required of us Poder ser buenos comunicadores to be good communicators y traer al mundo, el mundo a Cristo Jesús. and to bring the world to Jesus ¿Cuánto Christ. podemos hacer eso? How many of us can do that? Yo creo que Pablo, hermanos, fue sencillo I think that Paul was simple. y podemos aprender, como resumen, que Pablo en primer lugar fue un buen comunicador. And we can learn that Paul was a good ¿Qué debemos de communicator. ser cada uno de nosotros? What should every one of us be? Sabiendo que la gran comisión se nos ha pedido que la llevemos a cabo, Being that the Great Commission was asked for us to do, tenemos que aprender a ser buenos comunicadores. we have to learn to be good communicators. ¿Qué demostró Pablo? What did Paul demonstrate? Una convicción genuina. A genuine ¿Tiene conviction. convicciones Do usted? you have convictions? Debe de tenerlas. You should have En segundo lugar, que And tenía un second amplio place, conocimiento de Dios. He had an ample knowledge of God. Amén. En tercer lugar, podemos ver que él era simple, In pero third place, profundo. he was simple but profound. Y por último, hermanos, And at the end, tener una expectativa de resultados. he had an expectancy of Creer results. que Dios usará nuestra vida To believe that God would use our life para alcanzar to be able to reach a aquel que no le conoce. those who don't know Him. Póngase de pie en esta hora. Please stand at this time. Creo que es un mensaje sencillo y I simple think it's a simple que message todos podemos that entender. we can all understand. En esta hora vamos a orar. At this time, let us pray. Y si hay alguien aquí en el auditorio que no tiene a Jesucristo en su And if corazón, there's someone here in the auditorium that doesn't have Jesus es Christ, el in them, momento de venir a Él, it is the time to el come to Him. momento de abrir su It corazón is time to open your heart y permitir que Él gobierne su vida. and to permit Him to govern you. ¿Habrá alguien en esta hora Will there aquí? be someone here O quizás nos escucha a través de la radio that's probably listening through the o radio nos ve a través del or internet. watching through the internet? En esta hora At this time, yo le animo. I invite you. Venga a Jesús. Come to Jesus Christ. Él lo espera He waits for con you los brazos with abiertos. open arms. Todos orando. Everyone praying. En esta hora haga esta sencilla oración de At lo this más time, profundo de su do this corazón. simple prayer Y diga, Padre Celestial, and say, Heavenly Father, en esta hora reconozco que necesito de ti. at this time I recognize that I need from Que you, yo no puedo con mi propia vida. that I cannot do it with my own life. Y en este momento yo abro la puerta de mi And at this corazón. time I open up the door to my Te heart. pido que perdones mis pecados. I ask that you forgive my sins, Que vengas a mi vida. that you come to my life, Y hagas de mí una persona totalmente nueva. and you make of me a person that's Yo totally creo new. I believe Que Jesucristo that Jesus Christ es el Salvador del mundo. is the Savior of the world, Que murió en la cruz del that He Calvario died in the cross para llevar mis pecados. to take my sins. Y en esta hora decido And at this moment I decide vivir solamente to live only para Él. for Him Por Cristo Jesús. by Jesus Christ. Amén y Amen. amén.